«¡Cállate, empleada!», ordenó el jefe frente a todos, pero la limpiadora lo silenció con solo una respuesta. En el corazón de las lomas de Chapultepec, la mansión de Marco Antonio Herrera se alzaba como un monumento al éxito empresarial. Sus ventanales de cristal francés reflejaban el atardecer dorado de la Ciudad de México, mientras en el interior los invitados más influyentes del mundo de los negocios se congregaban para la cena anual que el magnate organizaba cada año. Marco Antonio, de 52 años, había construido su imperio desde cero. Dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país, su fortuna se calculaba en cientos de millones de pesos. Sin embargo, el éxito había transformado al hombre trabajador, que una vez fue en alguien completamente diferente. La arrogancia había echado raíces profundas en su corazón, y el poder había nublado su capacidad de ver a los demás como seres humanos dignos de respeto. Esa noche, mientras los invitados degustaban canapés preparados por el chef más reconocido de la capital, Marco Antonio alardeaba sobre su última adquisición, un hotel boutique en Playa del Carmen. Su voz resonaba por encima de las conversaciones, buscando constantemente ser el centro de atención. Los empresarios presentes asentían con sonrisas forzadas, algunos admirando genuinamente su éxito, otros simplemente tolerando su presencia por conveniencia comercial. En medio de esta exhibición de opulencia, María Aparecida trabajaba discretamente. A sus 25 años, había llegado a la Ciudad de México desde un pequeño pueblo de Oaxaca, llevando consigo únicamente sus sueños y una determinación inquebrantable. Desde hacía 3 meses, trabajaba como empleada de limpieza en la mansión, un empleo que había conseguido después de semanas de búsqueda infructuosa. Para ella, cada peso ganado representaba un paso más cerca de su meta: reunir suficiente dinero para terminar sus estudios de enfermería. María se movía por la estancia con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible. Sus manos, curtidas por el trabajo pero suaves en sus movimientos, limpiaban cada superficie con cuidado meticuloso. Esa noche, mientras los invitados conversaban animadamente, ella se acercó a uno de los jarrones de porcelana china que decoraban la sala, una pieza que Marco Antonio había adquirido en una subasta en París y de la cual se jactaba constantemente. El jarrón, ubicado sobre una mesa auxiliar cerca del grupo principal de invitados, había acumulado polvo durante la semana. María sabía que su patrón era particularmente exigente con la limpieza de sus objetos más preciados, por lo que decidió aprovechar un momento de distracción para asearlo. Con movimientos cuidadosos, comenzó a pulir la superficie con un paño de microfibra, procurando no interrumpir las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. Sin embargo, Marco Antonio, en medio de su relato sobre los desafíos de expandir su negocio hotelero, notó la presencia de María. La visión de la joven trabajando cerca de su preciado jarrón lo irritó profundamente. En su mente distorsionada por años de privilegios, la presencia de la servidumbre durante sus eventos sociales representaba una afrenta a su estatus. La tensión en el ambiente se hizo palpable cuando Marco Antonio detuvo abruptamente su conversación. Sus ojos se fijaron en María con una intensidad que hizo que varios invitados siguieran su mirada. El silencio comenzó a extenderse gradualmente por la habitación, como ondas en un estanque tranquilo. Entonces ocurrió el momento que cambiaría todo para siempre. Con una voz que resonó por toda la mansión, Marco Antonio señaló directamente a María y gritó: «¡Cállate, empleada!». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, cargadas de desprecio y arrogancia. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, algunos bajando la vista, otros observando con curiosidad morbosa lo que sucedería a continuación. María, quien ni siquiera había pronunciado una palabra durante toda la velada, se detuvo en sus movimientos.
El paño de limpieza permaneció inmóvil en sus manos mientras procesaba la humillación pública que acababa de sufrir. Durante unos segundos, que parecieron eternos, la joven permaneció en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Pero entonces algo extraordinario sucedió. María levantó la mirada y en sus ojos brilló una determinación serena que nadie en esa habitación había visto antes. Con una voz clara, firme y llena de dignidad, que contrastaba dramáticamente con el grito airado de Marco Antonio, ella pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos los presentes. Señor, yo no estaba hablando, solo estaba trabajando en silencio como siempre lo hago. Pero ahora que me pide que me calle, quiero decirle algo. El respeto no se compra con dinero y la educación tampoco se hereda con la fortuna. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto y ensordecedor. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte cómo continúa esta increíble historia de transformación. También cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu país. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote estas historias que tocan el corazón. Las palabras de María flotaron en el aire de la lujosa mansión como un eco que se negaba a desaparecer. Los cristales de la araña parecían vibrar con la tensión que había invadido el ambiente, mientras los invitados permanecían inmóviles como estatuas de mármol atrapadas en un momento de incredulidad absoluta. Marco Antonio sintió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Su rostro, habitualmente bronceado y confiado, se tornó primero pálido y luego rojo de ira. Durante más de 2 décadas de éxito empresarial, ningún empleado se había atrevido jamás a dirigirse a él de esa manera. La audacia de María no solo lo había tomado por sorpresa, sino que había expuesto algo que él prefería mantener oculto: su falta absoluta de educación emocional y respeto hacia otros seres humanos. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas significativas. Patricia Méndez, directora de una importante fundación benéfica, observaba la escena con una mezcla de admiración hacia María y disgusto hacia Marco Antonio. Había conocido al millonario durante años en diversos eventos sociales, y aunque siempre había tolerado su arrogancia por el bien de las donaciones que ocasionalmente realizaba a su fundación, esta demostración pública de desprecio hacia una trabajadora había cruzado una línea invisible. Roberto Castillo, un empresario de la industria textil, sintió un nudo en el estómago. Las palabras de María le recordaron a su propia madre, quien había trabajado como empleada doméstica para costear sus estudios. La dignidad con la que la joven había enfrentado la humillación le trajo recuerdos dolorosos de las historias que su madre le contaba sobre los maltratos que sufría en casas de familias adineradas. Mientras tanto, María permanecía de pie junto al jarrón, con el paño de limpieza aún en sus manos. Su corazón latía aceleradamente, no por miedo, sino por la adrenalina que produce el momento en que alguien decide plantar cara a la injusticia. Sabía perfectamente que sus palabras podrían costarle el empleo, pero también sabía que su dignidad como ser humano valía más que cualquier salario. Marco Antonio, recuperándose del shock inicial, sintió cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. Su ego, alimentado durante décadas por aduladores y empleados sumisos, no podía procesar que una simple empleada hubiera tenido la osadía de contradecirlo en público. En su mente distorsionada, esta afrenta requería una respuesta inmediata y contundente. «¿Cómo te atreves?», rugió, dando un paso hacia María. «Eres una empleada. Tu trabajo es hacer lo que yo digo sin rechistar». Su voz se quebró ligeramente al final, traicionando la confusión que sentía ante la respuesta inesperada de la joven. María, sin retroceder un centímetro, mantuvo su postura erguida y su mirada firme.
Soy una empleada, sí, pero también soy un ser humano que merece respeto básico. Y el respeto, señor Herrera, no es algo que se pueda exigir gritando. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodamente, susurrando entre ellos. La situación había trascendido de un simple altercado patrón-empleado a algo mucho más profundo. Un enfrentamiento entre dos visiones completamente opuestas del mundo y las relaciones humanas. Elena Vázquez, esposa de un importante político, observaba la escena con fascinación. Había pasado años en círculos sociales donde la hipocresía y las apariencias eran moneda corriente, pero la autenticidad de María la había golpeado como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba presenciando a alguien que actuaba con total coherencia entre sus valores y sus acciones. Marco Antonio, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió recurrir a su arma más poderosa, su dinero y posición social. «¡Estás despedida!», gritó, señalándola nuevamente con el dedo. «Fuera de mi casa ahora mismo y asegúrate de que ninguna familia decente de esta ciudad te contrate jamás». Las amenazas de Marco Antonio resonaron por toda la mansión, pero María no mostró signos de intimidación. En cambio, con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación del millonario, comenzó a quitarse el delantal que llevaba puesto. Sus movimientos eran pausados y dignos, como los de alguien que ha tomado una decisión de la cual no se arrepentirá. «Señor Herrera», dijo María mientras doblaba cuidadosamente el delantal, «usted puede quitarme el trabajo, pero no puede quitarme mi educación, mi dignidad ni mis valores. Y créame que con estas tres cosas encontraré otro empleo. Lo que no sé es si usted, con todo su dinero, podrá encontrar el respeto que tanto necesita». El silencio que siguió a estas palabras fue aún más profundo que el anterior. María colocó el delantal sobre la mesa, junto al jarrón que había estado limpiando, y comenzó a caminar hacia la salida con pasos firmes y seguros. Fue entonces cuando algo completamente inesperado sucedió. Patricia Méndez comenzó a aplaudir lentamente. El sonido de sus palmas resonó en el silencio, como gotas de lluvia sobre un techo de metal. Gradualmente, Roberto Castillo se unió a los aplausos, seguido por Elena Vázquez, y uno a uno la mayoría de los invitados presentes. Marco Antonio observó la escena con horror creciente. Sus invitados, las personas cuya admiración y respeto había cultivado durante años, estaban aplaudiendo a una empleada que acababa de desafiarlo públicamente. En ese momento, algo comenzó a resquebrajarse en su interior, aunque aún no tenía la sabiduría para reconocer qué era. La noche siguiente al enfrentamiento, Marco Antonio no pudo conciliar el sueño. Su mansión, de 10.000 metros cuadrados, se sentía extrañamente vacía y silenciosa, como si las palabras de María hubieran aspirado toda la vida del lugar. Caminaba por los pasillos de mármol italiano, sus pasos descalzos resonando en la soledad que lo envolvía como una mortaja invisible. En su estudio, rodeado de diplomas, reconocimientos empresariales y fotografías con personalidades influyentes, Marco Antonio intentaba procesar lo que había ocurrido. Su ego herido buscaba desesperadamente justificaciones para su comportamiento, pero una vocecita molesta en el fondo de su mente no dejaba de repetir las palabras de María. El respeto no se compra con dinero, y la educación tampoco se hereda con la fortuna. Mientras tanto, en su modesto departamento de una sola habitación en la colonia Roma Norte, María también pasaba la noche despierta. Sin embargo, su insomnio no provenía de la ira o la confusión, sino de una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo se había mantenido fiel a sus valores sin importar las consecuencias. La pérdida del empleo la preocupaba, ciertamente, pero no se arrepentía ni un ápice de haber defendido su dignidad.
La joven recordaba las palabras de su abuela, doña Carmen, quien antes de morir le había enseñado: «Mija, la pobreza puede quitarte muchas cosas, pero nunca dejes que te quite el respeto por ti misma». Esas palabras habían sido su guía durante los momentos más difíciles de su vida, y la noche anterior habían encontrado su expresión más pura. Al día siguiente, la historia del enfrentamiento comenzó a circular por los círculos sociales de la Ciudad de México con la velocidad del rayo. En el Club de Golf Las Lomas, Patricia Méndez relataba los hechos a un grupo de socias durante el almuerzo, describiendo con admiración la valentía de María y expresando su disgusto por el comportamiento de Marco Antonio. «Nunca había visto algo así», comentaba Patricia mientras cortaba su ensalada. «Esa joven tenía una dignidad que muchos de nosotros hemos perdido hace tiempo. Y Marco Antonio, se mostró tal como realmente es, un hombre sin educación emocional que confunde el poder con el respeto». Roberto Castillo, por su parte, había cancelado una reunión de negocios que tenía programada con Marco Antonio. El incidente había removido recuerdos dolorosos de su infancia, cuando veía a su madre llegar a casa llorando después de ser maltratada por patrones arrogantes. En su oficina le comentaba a su socio: «No puedo hacer negocios con alguien que trata así a las personas». El dinero no justifica la falta de humanidad. Las redes sociales empresariales también comenzaron a hacer eco del incidente. Aunque no se mencionaban nombres específicos, comenzaron a circular posts sobre la importancia del respeto en el ambiente laboral y la responsabilidad social de los empresarios exitosos. Algunos influencers del mundo de los negocios iniciaron conversaciones sobre la diferencia entre tener éxito financiero y ser exitoso como ser humano. Marco Antonio, completamente ajeno a estas conversaciones, se despertó esa mañana con la firme intención de seguir adelante como si nada hubiera pasado. En su mente había tomado la decisión correcta al despedir a María y esperaba que el incidente fuera rápidamente olvidado. Después de todo, ¿qué importancia podía tener la opinión de una empleada doméstica en su mundo de alta sociedad? Sin embargo, la realidad comenzó a mostrarle una cara diferente cuando su asistente personal, Carmen Luisa, llegó a la mansión con una expresión preocupada. Carmen había trabajado para Marco Antonio durante 8 años y conocía muy bien sus estados de ánimo. Pero esa mañana había algo diferente en su comportamiento. «Buenos días, señor Herrera», saludó Carmen con una cortesía más formal de lo habitual. «Tiene varias citas canceladas para hoy. La señora Méndez de la Fundación Esperanza llamó para posponer indefinidamente la reunión sobre la donación. El señor Castillo también canceló el almuerzo de negocios y...» Marco Antonio interrumpió bruscamente. «¿Canceló? ¿Por qué razón?». Carmen vaciló por un momento antes de responder. «No dieron razones específicas, señor. Simplemente dijeron que necesitaban posponer las reuniones». Durante las siguientes horas, las cancelaciones continuaron llegando. Socios comerciales que habían mostrado interés en nuevos proyectos, invitaciones a eventos sociales que eran retiradas discretamente, y una sensación general de que algo había cambiado en la forma en que las personas lo percibían. Marco Antonio, acostumbrado a ser buscado y adulado, comenzó a experimentar algo que no había sentido en décadas: el aislamiento social. Mientras tanto, María había comenzado la búsqueda de un nuevo empleo. Vestida con su mejor ropa, recorría las calles de las colonias más prósperas de la ciudad, tocando puertas y dejando solicitudes de trabajo. Su experiencia había sido traumática, pero también liberadora. Sabía que encontrar trabajo no sería fácil, especialmente después de haber sido despedida, pero estaba determinada a seguir adelante. En una de las casas donde solicitó trabajo, la señora Ana Luisa Moreno, una mujer mayor y elegante, la recibió personalmente. Algo en la postura de María y en la claridad de sus palabras la impresionó favorablemente. «Dime, querida»,
le preguntó la señora Moreno. ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? María respiró profundamente antes de responder. Señora, fui despedida por defender mi dignidad como persona. Si eso es algo que usted considera un defecto, entonces quizás no soy la persona adecuada para trabajar aquí. La honestidad brutal de María sorprendió gratamente a la señora Moreno, quien había pasado años lidiando con empleados que mentían sobre sus antecedentes laborales. Al contrario, querida, es exactamente el tipo de persona que estoy buscando. Esa misma tarde, mientras Marco Antonio se enfrentaba por primera vez a las consecuencias de sus acciones, María recibía una llamada que cambiaría su perspectiva sobre el futuro. Había conseguido un nuevo empleo, con mejores condiciones y un salario superior al que ganaba en la mansión. Una semana después del incidente, Marco Antonio comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su entorno social. Sus llamadas telefónicas tardaban más en ser devueltas, las invitaciones a eventos exclusivos escaseaban, y cuando aparecía en reuniones sociales, las conversaciones parecían volverse más formales y distantes. El ecosistema de aduladores que había construido a su alrededor durante años empezaba a mostrar fisuras. En el Círculo Empresarial de México, durante la reunión mensual, Marco Antonio se acercó al grupo donde conversaban algunos de los empresarios más influyentes de la ciudad. Sin embargo, cuando llegó, la animada discusión sobre responsabilidad social corporativa se detuvo abruptamente y el tema cambió hacia asuntos más triviales. La incomodidad era palpable, aunque nadie la expresara abiertamente. Roberto Castillo, quien había sido uno de sus socios más cercanos, mantenía una distancia profesional pero fría. Cuando Marco Antonio intentó revivir sus planes de expansión hotelera en el Caribe, Roberto simplemente respondió: «Creo que en este momento mi empresa está enfocada en otros proyectos». La frialdad en su voz contrastaba dramáticamente con el entusiasmo que había mostrado semanas atrás. Patricia Méndez fue aún más directa. Cuando Marco Antonio se acercó para preguntar sobre la donación que había prometido a su fundación, ella lo miró con una mezcla de decepción y firmeza. «Marco Antonio, nuestra fundación representa valores de dignidad humana y respeto. Necesitamos tiempo para evaluar si nuestras filosofías organizacionales son compatibles». Estas palabras golpearon a Marco Antonio como puñetazos invisibles. Por primera vez en décadas, se enfrentaba a las consecuencias reales de su comportamiento. El mundo que había construido, basado en el poder económico y la influencia social, comenzaba a tambalearse porque había ignorado algo fundamental. Las relaciones humanas auténticas no se pueden comprar ni mantener a través del miedo o la intimidación. Mientras tanto, María florecía en su nuevo empleo. La señora Ana Luisa Moreno no solo había apreciado su honestidad, sino que había reconocido en ella cualidades excepcionales que iban más allá de las tareas domésticas. María demostraba una inteligencia emocional notable, una ética de trabajo impecable y una capacidad de comunicación que impresionaba a todos los miembros de la familia. Durante las conversaciones cotidianas, la señora Moreno descubrió que María había estudiado 2 años de enfermería antes de que las dificultades económicas la obligaran a abandonar la universidad. Su sueño de ayudar a otros a través de la medicina había sido pospuesto, pero no abandonado. Esta revelación tocó profundamente a la señora Moreno, quien había sido enfermera durante su juventud. «María», le dijo un día mientras tomaban café en la cocina, «creo que el destino te trajo a esta casa por una razón especial». La joven la miró con curiosidad, sin imaginar que esas palabras serían el inicio de una transformación aún mayor en su vida. De regreso en la mansión de las Lomas, Marco Antonio pasaba cada vez más tiempo solo en su estudio. Las llamadas de negocios disminuían, los proyectos se posponían y por primera vez en años tenía tiempo para la reflexión.
Aunque inicialmente había interpretado estos cambios como una conspiración temporal en su contra, gradualmente comenzó a reconocer un patrón que lo perturbaba profundamente. Sus empleados domésticos, que anteriormente lo saludaban con sonrisas forzadas y reverencias exageradas, ahora mantenían una distancia profesional pero fría. Carmen Luisa, su asistente personal, ejecutaba sus tareas con eficiencia mecánica, pero había perdido la calidez personal que caracterizaba su relación laboral. Incluso el jardinero, don Esteban, quien había trabajado en la propiedad durante más de 10 años, evitaba el contacto visual directo. Una tarde, mientras observaba a don Esteban podar los rosales desde la ventana de su estudio, Marco Antonio se dio cuenta de que nunca había tenido una conversación real con él. Conocía su nombre y sabía que hacía un trabajo excepcional, pero ignoraba completamente su historia personal, sus sueños, sus desafíos. Esta realización lo golpeó con una fuerza inesperada. La soledad comenzó a pesar sobre él de manera inédita. Sus noches se llenaban de un silencio que parecía amplificarse en los espacios vacíos de su enorme mansión. Los lujos que lo rodeaban, las obras de arte, los muebles importados, los objetos de colección, se sentían repentinamente fríos e impersonales, como decorados en un escenario sin audiencia. Una noche, mientras cenaba solo en el comedor que podía acomodar a 20 personas, Marco Antonio recordó las palabras exactas de María. El respeto no se compra con dinero y la educación tampoco se hereda con la fortuna. Por primera vez, comenzó a preguntarse si había confundido el miedo y la adulación con el respeto genuino. En su nueva vida, María había comenzado a ahorrar nuevamente para sus estudios de enfermería. La señora Moreno no solo le había proporcionado un salario justo, sino que había mostrado un interés genuino en su desarrollo personal. Las conversaciones entre ambas mujeres se habían convertido en sesiones de mentoría informal, donde María recibía consejos sobre la vida, la educación y el crecimiento personal. El verdadero éxito, le había dicho la señora Moreno, no se mide por lo que acumulas, sino por las vidas que tocas de manera positiva. Estas palabras resonaban profundamente en María, quien había experimentado de primera mano cómo una persona con poder económico podía elegir entre humillar o elevar a otros. La diferencia entre sus dos empleadores era abismal y le daba a María una perspectiva única sobre la naturaleza humana y el verdadero significado del liderazgo y el éxito. 2 semanas después del incidente, Marco Antonio experimentó algo que no había sentido en décadas: la vulnerabilidad de la irrelevancia. Sus teléfonos permanecían silenciosos durante horas, sus propuestas de negocios recibían respuestas tibias, y los eventos sociales a los que asistía se sentían como representaciones teatrales donde él había perdido su papel protagónico. La primera señal real de alarma llegó cuando su banco de inversión más importante solicitó una reunión rutinaria para revisar sus carteras. Marcus Richardson, el director ejecutivo que había manejado sus cuentas durante 15 años, mantenía un tono profesional, pero notablemente más frío que en encuentros anteriores. Marco Antonio, le dijo Richardson durante la reunión, hemos notado ciertas fluctuaciones en la percepción del mercado sobre tus propiedades hoteleras. Nada grave, pero creemos que sería prudente revisar algunas estrategias de imagen corporativa. Estas palabras eufemísticas tradujeron una realidad cruda. Su reputación personal estaba afectando sus negocios. La historia del enfrentamiento con María había circulado lo suficiente como para crear dudas sobre su liderazgo y valores empresariales. En un mundo donde la responsabilidad social corporativa se había vuelto crucial para el éxito, su comportamiento representaba un riesgo reputacional. Esa noche Marco Antonio se encontró haciendo algo que no había hecho en años, navegando por Internet en busca de información sobre él mismo. Lo que encontró lo dejó helado.
Foros empresariales discretos discutían el incidente, blogs de recursos humanos lo utilizaban como ejemplo de lo que no se debe hacer en el liderazgo, y algunos artículos sobre cultura organizacional mencionaban casos similares sin nombrarlo directamente. Mientras tanto, María vivía una transformación completamente opuesta. La señora Ana Luisa Moreno había comenzado a incluirla en conversaciones familiares, valorando sus opiniones y tratándola como un miembro respetado del hogar. Durante las cenas, cuando la familia se reunía, María ya no servía silenciosamente, sino que participaba activamente en las conversaciones. María tiene una perspectiva muy interesante sobre la situación económica del país, comentaba el hijo de la señora Moreno, un economista que había quedado impresionado por la claridad analítica de la joven. Sus observaciones sobre el impacto de las políticas gubernamentales en las familias trabajadoras son más precisas que muchos análisis académicos que leo. Esta inclusión genuina en el círculo familiar de los Moreno contrastaba dramáticamente con la experiencia que María había vivido en la mansión de Marco Antonio. Aquí, su humanidad era reconocida y celebrada, no ignorada o despreciada. La diferencia no residía en la cantidad de dinero de ambas familias, sino en sus valores fundamentales y en su comprensión de la dignidad humana. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca de la señora Moreno, María encontró un libro que cambiaría su perspectiva sobre su propio futuro. Liderazgo femenino en tiempos de cambio. Al hojearlo, descubrió historias de mujeres que habían superado circunstancias adversas para crear impacto positivo en sus comunidades. Estas narrativas resonaron profundamente con sus propias aspiraciones. «Señora Moreno», le dijo esa noche durante la cena, «he estado pensando en retomar mis estudios de enfermería, pero también me interesa explorar otras áreas donde pueda ayudar a más personas». La señora Moreno sonrió conocedoramente. «María, he estado observando tu potencial desde que llegaste aquí. Creo que tienes cualidades de liderazgo excepcionales. ¿Te interesaría que conversáramos sobre algunas oportunidades que podrían acelerar tu desarrollo profesional?» De regreso en su mansión cada vez más solitaria, Marco Antonio comenzó a experimentar algo desconocido para él: la introspección forzada. Sus rutinas habituales de trabajo y entretenimiento se habían vuelto mecánicas y vacías. Las comidas solitarias en comedores diseñados para multitudes se convirtieron en sesiones de reflexión involuntaria. Una noche, mientras caminaba por los jardines de su propiedad, se detuvo junto a la fuente de mármol italiano que había mandado instalar 5 años atrás. El sonido del agua cayendo en la silenciosa noche lo transportó a un recuerdo largo tiempo sepultado. Su infancia en un pequeño pueblo de Michoacán, donde su familia había luchado contra la pobreza con dignidad y trabajo honesto. Recordó a su madre, doña Esperanza, quien trabajaba como costurera para familias adineradas del pueblo. A pesar de las dificultades económicas, ella siempre había mantenido la cabeza en alto y había enseñado a Marco Antonio que la pobreza no es excusa para la falta de educación y el dinero no es justificación para la falta de respeto hacia otros. Estas palabras de su madre, olvidadas durante décadas de éxito empresarial, resonaron en su mente con una claridad perturbadora. Se dio cuenta de que había traicionado no solo a María con su comportamiento, sino también a los valores que su propia madre le había inculcado. El hombre exitoso en el que se había convertido habría avergonzado profundamente a la mujer trabajadora que lo había criado. Esa noche, Marco Antonio no pudo dormir. Por primera vez en años, las consecuencias de sus acciones no se limitaban a aspectos financieros o estratégicos, sino que tocaban fibras más profundas de su identidad personal. La imagen del hombre que creía ser comenzaba a desmoronarse, revelando verdades incómodas que había evitado enfrentar durante demasiado tiempo.
La mañana del lunes marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Marco Antonio. Carmen Luisa llegó a la mansión con una expresión que él nunca había visto antes, una mezcla de nerviosismo y determinación que presagiaba noticias importantes. Durante 8 años, su asistente había sido el ejemplo perfecto de lealtad profesional, pero esa mañana algo había cambiado fundamentalmente. «Señor Herrera», comenzó Carmen con una voz más firme de lo habitual, «necesito hablar con usted sobre mi situación laboral». Marco Antonio, desde detrás de su escritorio de caoba importada, la miró con curiosidad mezclada con irritación. En su mente, cualquier conversación sobre situación laboral solo podía significar una solicitud de aumento salarial o mejores prestaciones. «Adelante, Carmen», respondió con el tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, esperando una negociación rutinaria que resolvería rápidamente con su estrategia habitual, una pequeña concesión económica a cambio de lealtad continuada. Sin embargo, las palabras que salieron de los labios de Carmen lo golpearon como un martillo contra cristal. «Señor Herrera, he decidido presentar mi renuncia. Mi último día de trabajo será el viernes de esta semana». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Marco Antonio parpadeó varias veces, como si las palabras no hubieran llegado correctamente a su cerebro. Carmen Luisa, la mujer que había organizado su vida durante casi una década, que conocía cada detalle de sus rutinas, preferencias y necesidades profesionales, lo estaba abandonando. «¿Renuncia?», preguntó Marco Antonio, su voz traicionando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Carmen, si es por dinero podemos negociar. Si necesitas más vacaciones, más prestaciones, lo que sea». Carmen respiró profundamente antes de responder. «No es por dinero, señor Herrera, es por dignidad». Sus palabras resonaron con un eco familiar que hizo que Marco Antonio sintiera un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «Durante 8 años he trabajado para usted con lealtad y profesionalismo», continuó Carmen, «pero lo que presencié la semana pasada con la señorita María me hizo reflexionar profundamente sobre mis propios valores. No puedo continuar trabajando para alguien que trata a las personas como objetos desechables». Marco Antonio se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira y confusión. «Carmen, tú no eres como ella, tú eres diferente, tienes educación, experiencia, eres...» «¿Soy qué, señor Herrera?», interrumpió Carmen con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación de su jefe. «Soy más valiosa como ser humano porque uso traje en lugar de uniforme de limpieza. Merezco más respeto porque manejo su agenda en lugar de limpiar sus pisos». Las preguntas de Carmen perforaron la coraza de justificaciones que Marco Antonio había construido alrededor del incidente con María. Por primera vez, se vio forzado a confrontar la arbitrariedad cruel de su sistema de valores personal. «La señorita María», continuó Carmen, «mostró más clase y dignidad en 5 minutos de lo que he visto en años de reuniones empresariales. Y usted, con todo su éxito y educación, se comportó de una manera que mi madre, que apenas sabe leer, consideraría inaceptable». Marco Antonio sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a desmoronarse. Carmen no era solo una empleada renunciando, era el espejo en el que finalmente se veía reflejado sin filtros ni adulaciones. La mujer que había sido testigo silenciosa de su transformación gradual de empresario trabajador a tirano arrogante estaba presentando su veredicto final. «Encontré un trabajo en la empresa del señor Roberto Castillo», añadió Carmen, entregando una carta formal de renuncia. «Me ofreció el puesto después de conocer las razones de mi decisión de dejarlo. Al parecer, mi experiencia trabajando con usted se ha convertido en una referencia particular. La implicación era devastadora. Roberto Castillo, su ex socio comercial,
no solo había cortado relaciones con él, sino que estaba activamente reclutando a su personal. Más doloroso aún, lo estaba haciendo específicamente porque esas personas habían demostrado mantener sus valores morales intactos a pesar de trabajar en un ambiente tóxico. Después de que Carmen se retiró, dejando la carta de renuncia sobre el escritorio como una sentencia final, Marco Antonio se encontró completamente solo en su estudio. Las paredes forradas de reconocimientos empresariales y fotografías con celebrities parecían burlarse de él. Cada diploma, cada premio, cada símbolo de éxito material se sentía hueco y meaningless ante la realidad cruda que enfrentaba. Esa tarde, por primera vez en décadas, Marco Antonio salió a caminar por las calles de su vecindario sin chofer ni séquito. Necesitaba aire, perspectiva, algo que lo conectara con el mundo real más allá de su burbuja de privilegios. Mientras caminaba por las calles arboladas de las lomas de Chapultepec, observó a las personas comunes realizando sus actividades cotidianas, trabajadores esperando el autobús, madres caminando con sus hijos, empleados domésticos regresando de sus trabajos. Por primera vez en años, realmente los vio, no como parte del paisaje urbano, sino como seres humanos individuales con historias, sueños, luchas y dignidad. La realización lo golpeó con una fuerza abrumadora. Había pasado tanto tiempo mirando hacia arriba, buscando la admiración y aprobación de otros millonarios, que había olvidado completamente mirar a nivel horizontal, reconociendo la humanidad básica de las personas que formaban el tejido real de la sociedad. Mientras tanto, María vivía el otro lado de esta transformación social. La señora Ana Luisa Moreno había cumplido su promesa de abrir oportunidades para su desarrollo personal. A través de sus conexiones en organizaciones benéficas, había conseguido que María fuera aceptada en un programa de becas para completar sus estudios de enfermería, con la condición de que trabajara medio tiempo como coordinadora en una fundación dedicada a mejorar las condiciones laborales de empleados domésticos. María, le había dicho la señora Moreno durante una de sus conversaciones nocturnas, creo que tu experiencia con el señor Herrera, por dolorosa que haya sido, te ha dado una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan las trabajadoras domésticas. Podrías convertir esa experiencia en una fuerza para el cambio positivo. La propuesta resonó profundamente con María. Su enfrentamiento con Marco Antonio no había sido solo un momento de defensa personal, sino el catalizador para una misión de vida más amplia: proteger la dignidad de otros trabajadores que podrían no tener la fuerza o la oportunidad de defenderse por sí mismos. 3 semanas después de la renuncia de Carmen Luisa, Marco Antonio se encontraba en la situación más vulnerable de su vida adulta. Su imperio empresarial, aunque financieramente sólido, comenzaba a mostrar grietas estructurales significativas. 2 hoteles importantes habían perdido contratos corporativos después de que historias sobre su comportamiento llegaran a los departamentos de recursos humanos de las empresas clientes. La soledad en su mansión se había vuelto ensordecedora. Don Esteban, el jardinero, había presentado su renuncia la semana anterior, alegando diferencias irreconciliables con la filosofía de trabajo del empleador. Incluso la empresa de limpieza que había contratado para reemplazar a María había cancelado su contrato después de que sus empleadas se quejaran del ambiente laboral hostil. Esa mañana de miércoles, Marco Antonio decidió hacer algo que no había hecho en años: ir personalmente al supermercado. Sin chofer, sin asistente, sin el escudo protector de empleados que mediaran entre él y el mundo real. Necesitaba leche, pan, algunos alimentos básicos que su cocinera había dejado de surtir después de su abrupta renuncia 2 días atrás. En el pasillo de productos lácteos del supermercado Soriana de Polanco, mientras examinaba torpemente las fechas de caducidad de los cartones de leche, Marco Antonio escuchó una voz familiar que le erizó la piel.
Disculpe, señor, ¿podría pasarme esa leche deslactosada de la repisa de arriba? Se volvió lentamente y se encontró cara a cara con María. Ella vestía un elegante conjunto azul marino, llevaba una credencial colgada del cuello que la identificaba como coordinadora de programas sociales, Fundación Dignidad Laboral, y su porte irradiaba una confianza serena que contrastaba dramáticamente con la inseguridad que él sentía en ese momento. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. María lo miró directamente a los ojos sin rastro de miedo, resentimiento o triunfalismo. Su expresión era neutral, pero no hostil, la de alguien que había procesado completamente una experiencia dolorosa y había emergido más fuerte de ella. «Señor Herrera», dijo María con un tono de cortesía profesional, como si se hubieran conocido en una reunión de negocios, en lugar de haber vivido el enfrentamiento que había cambiado las vidas de ambos. Marco Antonio sintió que su garganta se cerraba. Durante semanas había imaginado este encuentro. Había ensayado mentalmente diversas versiones de disculpas, justificaciones y explicaciones. Pero ahora, confrontado con la realidad de María transformada, próspera y evidentemente exitosa, todas sus palabras preparadas se evaporaron. «María», logró articular finalmente, su voz sonando extrañamente ronca. «¿Cómo has estado?» La pregunta era ridículamente inadecuada dadas las circunstancias, pero María respondió con gracia natural. «He estado muy bien, gracias. Mi vida ha tomado un rumbo muy positivo desde que decidí priorizar mis valores por encima de la comodidad económica». No había malicia en sus palabras, pero su significado era crystal clear. María había ganado mucho más de lo que había perdido al defender su dignidad, mientras que Marco Antonio había descubierto que su victoria aparente había sido en realidad una derrota devastadora. «Veo que trabajas en una fundación», comentó Marco Antonio, señalando la credencial que ella llevaba, buscando desesperadamente mantener la conversación para prolongar este encuentro que sentía podría ser crucial para su redención personal. «Sí», respondió María, «trabajo con la Fundación Dignidad Laboral. Ayudamos a trabajadores domésticos y de servicios a conocer sus derechos, mejorar sus condiciones laborales y, cuando es necesario, encontrar empleadores que valoren su humanidad, además de su trabajo». Cada palabra de María era como una aguja que pinchaba la burbuja de autojustificaciones que Marco Antonio había construido alrededor de su comportamiento. Ella no solo había sobrevivido a su despido arbitrario, sino que había convertido esa experiencia en una plataforma para ayudar a otros trabajadores en situaciones similares. «María», dijo Marco Antonio, reuniendo todo su coraje, «sé que esto puede sonar inadecuado, pero ¿podrías concederme unos minutos de tu tiempo? Me gustaría hablar contigo sobre lo que pasó aquella noche». María lo estudió cuidadosamente durante varios segundos que se sintieron eternos. Marco Antonio pudo ver en sus ojos un proceso de evaluación. ¿Valía la pena invertir tiempo en esta conversación? ¿Había alguna posibilidad de que fuera genuina? ¿O sería simplemente otra manifestación del ego herido de un hombre poderoso? «Señor Herrera», respondió finalmente María, «estoy dispuesta a escucharlo, pero necesito que entienda algo. No busco ni necesito sus disculpas para mi bienestar personal. Si quiere hablar conmigo, debe ser porque usted necesita este diálogo para su propio crecimiento, no porque crea que me debe algo». La claridad brutal de esta declaración golpeó a Marco Antonio como un rayo de luz en una habitación oscura. María había identificado exactamente lo que él no había podido articular ni siquiera para sí mismo. Esta conversación no era sobre reparar el daño que le había causado a ella, sino sobre confrontar el daño que se había causado a sí mismo al traicionar los valores fundamentales de decencia humana. «Tienes razón», admitió Marco Antonio, sintiendo por primera vez en semanas una pequeña chispa de honestidad auténtica.
Necesito esta conversación para entender cómo llegué a convertirme en la persona que fui contigo esa noche. María asintió lentamente. Hay una cafetería al final de este centro comercial. Nos podemos encontrar allí en 20 minutos. Pero le advierto, señor Herrera, si esta conversación es solo un ejercicio de manejo de imagen o una búsqueda de absolución fácil, ambos estaremos perdiendo el tiempo. Con estas palabras, María tomó su carrito de compras y se alejó, dejando a Marco Antonio solo entre los pasillos del supermercado, sosteniendo un cartón de leche y enfrentando la oportunidad más importante de su vida, la posibilidad de una transformación real y auténtica. La cafetería El Rincón era un lugar modesto dentro del centro comercial, con mesas de madera sencilla y una decoración que priorizaba la comodidad sobre la ostentación. Para Marco Antonio, acostumbrado a restaurantes exclusivos con menús en francés y sommelier personal, este ambiente representaba un territorio completamente desconocido. Sin embargo, por primera vez en años, se sentía exactamente donde necesitaba estar. María llegó puntualmente, llevando consigo una serenidad que contrastaba dramáticamente con la ansiedad que Marco Antonio había experimentado durante los 20 minutos de espera. Ella pidió un café americano simple. Él ordenó lo mismo, abandonando instintivamente sus hábitos de consumo sofisticados. Algo en la presencia de María lo invitaba a despojarse de pretensiones. «Señor Herrera», comenzó María una vez que estuvieron sentados frente a frente, «antes de que usted hable, quiero contarle qué ha pasado en mi vida desde aquella noche». Su voz era firme, pero no confrontativa, la de alguien que había encontrado propósito en la adversidad. Marco Antonio asintió, reconociendo instintivamente que necesitaba escuchar antes de ser escuchado. «Después de que me despidió», continuó María, «pasé 3 días llorando, no por haber perdido el trabajo, sino por la humillación pública que viví. Pero en el 4.º día recordé algo que mi abuela me enseñó. Los momentos más dolorosos de la vida pueden convertirse en los más transformadores si aprendemos a extraer sabiduría de ellos». María pausó para tomar un sorbo de café, sus ojos nunca perdiendo contacto visual con Marco Antonio. «Decidí que su comportamiento conmigo no definiría mi valor como persona, pero sí podría definir mi propósito de vida. Me di cuenta de que miles de trabajadores domésticos, de limpieza, de servicios, viven humillaciones similares todos los días, pero muchos no tienen la preparación o la confianza para defenderse». Las palabras de María penetraban en la conciencia de Marco Antonio como agua en tierra seca. Nunca había considerado que su comportamiento pudiera ser representativo de un patrón más amplio de abuso sistémico. «La señora Ana Luisa Moreno, mi nueva empleadora, no solo me dio trabajo», continuó María, «me dio perspectiva. Me ayudó a ver que mi experiencia podía ser una herramienta para el cambio social. Ahora coordino programas de capacitación para trabajadores domésticos. Les enseñamos sobre sus derechos laborales, autoestima y comunicación asertiva». Marco Antonio sintió una punzada de algo que no había experimentado en décadas: admiración genuina hacia otra persona. María había transformado el dolor en propósito, la humillación en misión de vida. «También terminé mi carrera de enfermería», añadió María con una sonrisa sutil. «La fundación me otorgó una beca completa. El próximo mes comenzaré a trabajar medio tiempo en una clínica comunitaria, especializándome en atención a trabajadoras domésticas que muchas veces no tienen acceso a servicios de salud dignos». El contraste entre la trayectoria ascendente de María y su propia espiral descendente golpeó a Marco Antonio con fuerza devastadora. Mientras ella había usado la adversidad como catalizador para el crecimiento personal y el servicio social, él había permitido que el éxito lo convirtiera en una versión disminuida de sí mismo. «Ahora», dijo María, reclinándose ligeramente en su silla,
Me gustaría escuchar qué lo motivó a buscar esta conversación. Marco Antonio respiró profundamente, sintiendo el peso de décadas de autodecepciones. María, durante las últimas semanas he perdido casi todo lo que creía importante. Socios comerciales, empleados leales, respeto social y algo aún más fundamental que apenas estoy comenzando a entender. Sus palabras salían con dificultad, como si fueran extraídas desde lugares profundos que había mantenido sellados durante años. Perdí la conexión con el hombre que solía ser. Mi madre, que murió hace 10 años, había trabajado como costurera para familias adineradas. Ella me enseñó que la dignidad de una persona no depende de su cuenta bancaria, sino de cómo trata a otros seres humanos. María escuchaba con atención, sin interrumpir, permitiendo que Marco Antonio navegara por territorio emocional desconocido. La noche que te despedí, continuó él, traicioné todo lo que mi madre me enseñó. Me convertí en el tipo de persona que la habría humillado a ella cuando trabajaba para otras familias. Su voz se quebró ligeramente al final. Pero lo más terrible, añadió Marco Antonio, es que no fue la primera vez que traté mal a un empleado. Fue simplemente la primera vez que alguien tuvo el valor de defenderse y exponer mi comportamiento delante de testigos. El reconocimiento de Marco Antonio de un patrón de comportamiento abusivo, no solo de un incidente aislado, representó un momento de honestidad brutal que María no había anticipado. «Señor Herrera», respondió María después de un silencio reflexivo, «el hecho de que pueda reconocer esto demuestra que la persona decente que su madre crió todavía existe dentro de usted. La pregunta es, ¿qué planea hacer con esta realización?». Esta pregunta directa cortó a través de todas las justificaciones y autocompasión que Marco Antonio había estado cultivando. María no estaba interesada en sus lamentaciones sobre el pasado, quería saber sobre sus intenciones para el futuro. «Honestamente», admitió Marco Antonio, «no lo sé. He pasado tantos años siendo una persona que ahora reconozco como despreciable, que no estoy seguro de cómo regresar a ser alguien de quien mi madre se sentiría orgullosa». María lo estudió cuidadosamente antes de responder. «El cambio real, señor Herrera, no comienza con grandes gestos públicos o donaciones caritativas. Comienza con reconocer genuinamente el daño causado y comprometerse con acciones consistentes que demuestren valores diferentes». Sus palabras contenían décadas de sabiduría destilada a través de experiencias difíciles y crecimiento personal genuino. Marco Antonio se dio cuenta de que estaba recibiendo una masterclass en transformación personal de alguien a quien había tratado como inferior, pero que había demostrado ser infinitamente más madura y sabia que él. La conversación en la cafetería se extendió durante casi 2 horas, convirtiéndose en la experiencia más transformadora que Marco Antonio había vivido en décadas. Cuando finalmente se separaron, él llevaba consigo no solo una comprensión más profunda de su propio comportamiento destructivo, sino también una hoja de ruta trazada por María para comenzar un proceso genuino de cambio personal. Los días siguientes marcaron el inicio de la transformación más difícil y auténtica de la vida de Marco Antonio. Siguiendo los consejos de María, comenzó por examinar meticulosamente su comportamiento con empleados a lo largo de los años. Lo que descubrió lo llenó de vergüenza. Un patrón consistente de trato deshumanizante, arrogancia casual y abuso de poder que se había normalizado gradualmente. Su primera acción concreta fue localizar a todos los empleados que había despedido injustamente o maltratado durante los últimos 5 años. La lista era más larga de lo que había anticipado. 14 personas cuyas vidas había impactado negativamente a través de su comportamiento tóxico. Carmen Luisa, Don Esteban, 3 empleadas domésticas anteriores, 2 chefs, un chofer y varios empleados de sus hoteles.
El proceso de contactar a estas personas y solicitar reuniones privadas fue humillante y revelador. Muchos inicialmente sospecharon que se trataba de algún tipo de venganza o estrategia legal. Otros simplemente se negaron a verlo. Sin embargo, gradualmente, algunos accedieron a escucharlo, más por curiosidad que por esperanza de una disculpa genuina. Carmen Luisa fue la primera en aceptar reunirse con él. La encontró trabajando en las oficinas modernas de Roberto Castillo, en un ambiente claramente más saludable y respetuoso que el que había experimentado en la mansión. Cuando Marco Antonio entró a la sala de conferencias donde ella lo esperaba, notó inmediatamente el cambio en su postura, más erguida, más confiada, liberada del peso de trabajar en un ambiente tóxico. «Carmen», comenzó Marco Antonio, «he venido a hacer algo que debería haber hecho hace años, reconocer que te traté de manera inaceptable y disculparme sinceramente por ello». Carmen lo observó cuidadosamente, evaluando si sus palabras eran genuinas o simplemente otra manipulación. «Señor Herrera», respondió finalmente, «aprecio que haya venido, pero necesito entender qué lo motivó a buscar estas disculpas ahora». Marco Antonio le contó sobre su encuentro con María, sobre la conversación en la cafetería y sobre la realización devastadora de que había pasado años siendo una persona que despreciaba los valores que su propia madre le había enseñado. Carmen escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo cuando él describía comportamientos específicos que ella había presenciado. «Durante 8 años», dijo Carmen cuando él terminó, «vi cómo su éxito lo transformaba gradualmente en alguien diferente. Al principio usted era exigente pero justo. Gradualmente se volvió impaciente, luego despectivo, finalmente abusivo. Siempre me pregunté si el Marco Antonio que conocí al principio seguía existiendo en algún lugar». «Oh, existe», respondió Marco Antonio con una convicción que lo sorprendió a él mismo, «pero estuvo enterrado bajo años de arrogancia y poder mal utilizado. Estoy tratando de encontrarlo nuevamente». Carmen le ofreció algo que él no había esperado: perdón condicional. «Señor Herrera, lo perdono por cómo me trató, pero con la condición de que use esta experiencia para convertirse en un mejor líder y una mejor persona. Su arrepentimiento solo tendrá valor si resulta en cambios reales y sostenidos». Conversaciones similares se desarrollaron con don Esteban y otros ex empleados durante las siguientes semanas. Cada encuentro fue un ejercicio en humildad y reconocimiento de daño causado. Algunos lo perdonaron, otros mantuvieron su distancia, pero todos reconocieron que el proceso en sí representaba algo sin precedentes en su experiencia con empleadores abusivos. Mientras tanto, María observaba desde la distancia el proceso de transformación de Marco Antonio. A través de la red informal de trabajadores domésticos y de servicios en la Ciudad de México, llegaban reportes de sus disculpas, de su comportamiento cambiado, de su aparente compromiso genuino con el crecimiento personal. Un día, María recibió una llamada inesperada de la señora Ana Luisa Moreno. «María, querida», le dijo su mentora y empleadora, «he estado siguiendo la historia del señor Herrera. Creo que podríamos tener una oportunidad única para crear algo positivo a partir de esta situación». La propuesta de la señora Moreno era audaz: invitar a Marco Antonio a colaborar con la Fundación Dignidad Laboral, no como donante principal, sino como caso de estudio viviente de transformación personal y responsabilidad empresarial. Su proceso de cambio podría servir como modelo para otros empresarios que quisieran examinar y mejorar sus propias prácticas laborales. «Sería controversial», admitió la señora Moreno, «pero también podría ser transformador para muchas más personas que solo el señor Herrera». María consideró la propuesta cuidadosamente. Su primera reacción fue de escepticismo. ¿Podía alguien que había demostrado tanto desprecio hacia los trabajadores realmente cambiar de manera auténtica?
¿O esto sería simplemente una oportunidad para rehabilitar su imagen pública? Sin embargo, después de reflexionar sobre sus conversaciones con Marco Antonio y los reportes de sus disculpas privadas a exempleados, María comenzó a ver el potencial de la propuesta. Si Marco Antonio estaba genuinamente comprometido con el cambio, su transformación podría inspirar a otros empresarios a examinar sus propios comportamientos y crear ambientes laborales más dignos. Señora Moreno, dijo finalmente María, estoy dispuesta a considerar esta colaboración, pero con condiciones muy específicas. El señor Herrera tendría que demostrar su compromiso no solo con palabras, sino con acciones sostenidas y verificables. La propuesta representaba una oportunidad extraordinaria, convertir una historia de abuso de poder en una narrativa de redención que podría impactar positivamente las vidas de miles de trabajadores. Pero también requería un nivel de confianza y perdón que desafiaría a ambos protagonistas de formas que aún no podían anticipar completamente. 6 meses después del enfrentamiento que había cambiado sus vidas para siempre, Marco Antonio y María se encontraban nuevamente cara a cara, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes. El escenario era el auditorio principal del Centro de Convenciones de la Ciudad de México, donde se celebraba el primer Simposio Nacional de Dignidad Laboral, un evento organizado conjuntamente por la Fundación Dignidad Laboral y la recién creada Iniciativa de Liderazgo Responsable Marco Antonio Herrera. La transformación de Marco Antonio había sido tan profunda como inesperada. Durante los meses siguientes a su conversación con María en la cafetería, no solo había completado su proceso de disculpas personales a exempleados, sino que había reestructurado completamente sus empresas bajo nuevos principios de dignidad laboral y liderazgo ético. Sus hoteles se habían convertido en modelos de excelencia en recursos humanos, implementando programas de capacitación, sistemas de comunicación abierta y beneficios excepcionales para todos los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza. Más significativamente, había establecido un fondo de educación que otorgaba becas universitarias a empleados y sus familias, financiado completamente con recursos de su fortuna personal. María, por su parte, había emergido como una líder reconocida en el movimiento de derechos laborales. Su historia de valentía y dignidad se había convertido en símbolo de resistencia contra el abuso de poder, mientras que su capacidad para transformar experiencias dolorosas en oportunidades de crecimiento la había establecido como una voz autorizada en temas de justicia social. El simposio reunía a empresarios, líderes sindicales, trabajadores de diversos sectores, académicos y políticos para discutir estrategias prácticas para crear ambientes laborales más dignos y humanos. Marco Antonio había insistido en que María fuera la oradora principal, mientras que él participaría únicamente como panelista, reconociendo que su rol era el de aprendiz, no maestro. Cuando María subió al pódium para ofrecer la conferencia magistral, llevaba consigo el uniforme de enfermería que había comenzado a usar en su nuevo trabajo en la clínica comunitaria. Su decisión de vestir este uniforme en lugar de traje ejecutivo enviaba un mensaje poderoso. La dignidad no depende de la ropa que usamos o el título que portamos, sino de cómo tratamos a otros y cómo nos mantenemos fieles a nuestros valores. «Buenos días», comenzó María, su voz clara resonando por todo el auditorio. «Hace exactamente 6 meses fui humillada públicamente por defender mi derecho básico al respeto. Hoy estoy aquí no como víctima de esa experiencia, sino como testimonio viviente de que los momentos más dolorosos de nuestras vidas pueden convertirse en catalizadores para transformaciones extraordinarias». La audiencia, compuesta por más de 1000 asistentes, guardó silencio absoluto. La historia de María y Marco Antonio había circulado ampliamente en medios de comunicación y redes sociales,
convirtiéndose en un caso de estudio sobre poder, abuso, perdón y redención. Quiero hablar hoy sobre 3 conceptos que han definido mi experiencia: dignidad, valentía y perdón, continuó María. La dignidad no es algo que otros puedan otorgarnos o quitarnos. Es algo que poseemos inherentemente como seres humanos y que debemos defender sin importar las consecuencias. María narró su experiencia en la mansión, pero no como una historia de victimización, sino como una lección sobre la importancia de mantener integridad personal aún en circunstancias adversas. Su relato era poderoso, pero no vengativo, honesto, pero no amargo. La valentía, explicó, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Aquella noche tuve miedo de perder mi trabajo, pero más miedo tenía de perder mi autorrespeto. Elegí arriesgar mi seguridad económica para preservar mi integridad personal. Cuando llegó al tema del perdón, María hizo una pausa significativa y dirigió su mirada hacia Marco Antonio, quien estaba sentado en la primera fila del auditorio. El perdón, dijo lentamente, no es olvidar lo que pasó o excusar comportamientos inaceptables. El perdón es la decisión de no permitir que las acciones negativas de otros definan nuestro futuro. Es liberarnos del peso del resentimiento para poder enfocar nuestra energía en crear cambios positivos. Marco Antonio sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante meses había trabajado no solo para obtener el perdón de María y otros a quienes había lastimado, sino para perdonarse a sí mismo y comprometerse con una versión completamente diferente de liderazgo y humanidad. Cuando María terminó su presentación, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Luego llegó el momento del panel de discusión, donde Marco Antonio compartiría su perspectiva sobre transformación personal y liderazgo responsable. Mi nombre es Marco Antonio Herrera, comenzó cuando tomó el micrófono, y durante los últimos 20 años fui exactamente el tipo de líder empresarial contra el cual este simposio busca crear conciencia. Su voz temblaba ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Hace 6 meses, yo era un millonario arrogante que había confundido éxito financiero con superioridad humana. Trataba a mis empleados como objetos desechables, especialmente a aquellos en posiciones de servicio. Mi riqueza material había empobrecido mi alma de maneras que no podía reconocer, hasta que una joven valiente me mostró un espejo que no quería ver. El auditorio permanecía en silencio absoluto. Era extraordinario presenciar a un empresario millonario admitiendo públicamente no solo errores, sino una transformación fundamental de carácter. María Aparecida, continuó Marco Antonio, volteando hacia donde ella estaba sentada, no solo defendió su dignidad aquella noche, sin saberlo, salvó mi humanidad. Sus palabras me forzaron a confrontar al hombre en el que me había convertido. Alguien que mi propia madre, quien trabajó humildemente para familias adineradas, habría considerado despreciable. Marco Antonio describió su proceso de autoexamen, las disculpas personales a exempleados y la reestructuración completa de sus empresas bajo principios de dignidad laboral. Pero más importante, habló sobre la transformación interna que había experimentado. Aprendí que el verdadero liderazgo no consiste en inspirar miedo o exigir sumisión, explicó. El liderazgo auténtico consiste en servir a quienes confiaron en seguirnos, crear oportunidades para su crecimiento y reconocer que nuestro éxito como líderes se mide por el bienestar de quienes trabajan con nosotros, no solo por nuestras ganancias personales. Al final del panel ocurrió algo que nadie había planificado, pero que resumió perfectamente la transformación completa de ambas vidas. María se acercó a Marco Antonio y delante de toda la audiencia extendió su mano para estrechar la suya. «Señor Herrera», dijo María con una sonrisa sincera,
creo que finalmente puedo llamarlo líder sin sentir contradicción entre esa palabra y sus acciones. El apretón de manos entre María y Marco Antonio se convirtió en símbolo de algo más grande que su historia personal. La posibilidad de que las personas cambien genuinamente, de que los errores del pasado puedan convertirse en fundamentos para un futuro mejor y de que la dignidad humana, una vez defendida con valentía, puede transformar no solo a quien la defiende, sino también a quienes la atacaron. 6 meses después del simposio, las vidas de ambos protagonistas habían encontrado nuevos propósitos y significados. María había completado su especialización en enfermería comunitaria y dirigía ahora 3 clínicas que ofrecían servicios de salud gratuitos a trabajadores domésticos y de servicios. Su historia continuaba inspirando a trabajadores en toda Latinoamérica a defender sus derechos con dignidad y valentía. Marco Antonio había vendido 2 de sus hoteles de lujo para financiar la expansión de programas educativos para empleados de la industria hotelera. Su empresa se había convertido en referente internacional de prácticas laborales éticas, atrayendo clientes corporativos específicamente por su reputación de responsabilidad social. Pero quizás el cambio más significativo era personal. Marco Antonio había recuperado la conexión con los valores que su madre le había enseñado en su infancia humilde en Michoacán. Cada mañana, antes de comenzar su jornada laboral, dedicaba tiempo a reflexionar sobre una pregunta que María le había planteado durante su conversación transformadora. ¿Las decisiones que tomaré hoy honrarán la dignidad de todas las personas que serán afectadas por ellas? En una tarde de domingo, exactamente 1 año después del enfrentamiento que había cambiado sus vidas, María y Marco Antonio se encontraron nuevamente, esta vez por casualidad, en el mismo supermercado donde habían tenido su conversación reveladora. Esta vez, ambos sonrieron al reconocerse, ya no como antagonistas en una historia de conflicto, sino como coprotagonistas en una narrativa de transformación y redención. «¿Cómo está, enfermera María?», preguntó Marco Antonio con respeto genuino y una sonrisa cálida. «Muy bien, don Marco Antonio», respondió María, usando el tratamiento respetuoso que había negado durante su primer encuentro, pero que ahora podía ofrecer genuinamente. «¿Y cómo está el hombre que su madre estaría orgullosa de conocer?». La pregunta hizo que Marco Antonio sintiera una emoción profunda. Durante décadas había perseguido el éxito para impresionar a extraños y alimentar su ego. Ahora, por primera vez desde la muerte de su madre, podía responder honestamente: «Creo que finalmente estoy convirtiéndome en el hombre que ella quería que fuera». Su historia se había convertido en testimonio viviente de que la arrogancia del poder puede ser curada por la humildad del reconocimiento, que los errores más profundos pueden convertirse en fundamentos para las transformaciones más auténticas, y que a veces las personas que menos esperamos pueden convertirse en nuestros maestros más importantes. María había defendido no solo su propia dignidad aquella noche en la mansión, había defendido la dignidad de todos los trabajadores que sufren abuso silenciosamente, y Marco Antonio había aprendido que el verdadero poder no reside en humillar a otros, sino en elevarse a sí mismo al nivel de humanidad que todos merecemos. La frase simple que María pronunció aquella noche: «El respeto no se compra con dinero y la educación tampoco se hereda con la fortuna», se había convertido en el lema no oficial de un movimiento nacional de dignidad laboral que continuaba expandiéndose, cambiando vidas y transformando la cultura empresarial de México, una relación laboral digna a la vez. Y así, lo que comenzó como la mayor humillación en la vida de un millonario arrogante se convirtió en la historia de redención más inspiradora que ambos podrían haber imaginado.
la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor persona y nunca es demasiado pronto para defender la dignidad que todos merecemos como seres humanos. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.